El caso de Suzanne Capper es una de esas tragedias que por su brutalidad parece sobrepasar la comprensión humana. Su historia está marcada por un sufrimiento indescriptible, un proceso de tortura y abuso que acabó con su vida, pero también, en un giro macabro, mostró la resistencia del alma humana ante lo más oscuro de la crueldad. Suzanne Capper nació el 1 de septiembre de 1976 en Manchester, Inglaterra. Criada en un entorno familiar marcado por la disfunción y la violencia, Suzanne fue testigo desde pequeña de las peleas y el abuso emocional entre su madre, Elizabeth, y su pareja, John. Nunca conoció a su padre biológico y la figura de un hombre protector en su vida fue una ausencia constante. A pesar de la violencia que acechaba a su alrededor, Suzanne intentó, como muchos niños, buscar consuelo donde podía. Fue en este vacío emocional que se cruzó con Jean Powell, una mujer que, bajo la apariencia de bondad, la atrapó en una red de manipulación y control que la llevaría al horror. Jean Powell, amiga de la madre de Suzanne, comenzó a involucrarse cada vez más en la vida de la joven. A pesar de que Suzanne no era consciente de ello, la joven se convirtió en la víctima perfecta para la manipulación de Powell, quien en su fachada de cuidadora se convirtió en una especie de carcelera emocional. Jean ofreció a Suzanne una salida de la violencia de su hogar, y buscando cariño y protección, Suzanne fue a vivir con ella. Lo que Suzanne no sabía era que este acto de confianza sellaría su destino. Durante su adolescencia, Suzanne vivió con Jean en un hogar marcado por el abuso, las peleas y las constantes humillaciones. Powell, junto con otras figuras que se añadieron a la casa, como Bernadette McNeely, involucrada con Jean, convirtió la vida de Suzanne en una pesadilla constante. Si bien las agresiones comenzaron de forma psicológica, pronto se convirtieron en físicas. Suzanne fue sometida a maltratos verbales, agresiones y castigos físicos. En la casa de Jean, Suzanne era tratada como una sirvienta, una esclava, alguien que no tenía voz ni poder para escapar de la violencia. En 1992, a los 16 años, la situación empeoró. Suzanne dejó la escuela y comenzó a trabajar en limpieza, mientras continuaba viviendo en la casa de Jean. Durante este tiempo, Jean y Bernadette McNeely, junto con otros cómplices como Glyn Powell y Anthony Dodson, convirtieron a Suzanne en el objetivo de su abuso. Ella era constantemente culpada por todo lo que sucedía mal en la casa, desde las discusiones hasta los fracasos personales de cada uno de los abusadores. Suzanne se encontraba atrapada en un círculo vicioso de violencia, sin forma de escapar, sin fuerzas para denunciar lo que sucedía. La vida de Suzanne en ese lugar se volvió un calvario continuo. La joven vivía bajo amenazas constantes, y cada vez que intentaba huir, era interceptada y traída de vuelta por las mismas personas que la maltrataban. Sin embargo, todo lo que Suzanne deseaba era amor, pertenencia, ser vista y aceptada, algo que nunca experimentó en esa casa. Lo que parecía ser un refugio se convirtió en su prisión. En diciembre de 1992, la vida de Suzanne Capper se sumergió en un abismo de sufrimiento insostenible. Jean Powell, Bernadette McNeely y los otros miembros de la casa comenzaron a sospechar de Suzanne, acusándola sin fundamento de haberles contagiado piojos púbicos. En lugar de manejar la situación con algún atisbo de lógica o compasión, decidieron castigar a Suzanne de manera brutal, despojándola de cualquier humanidad. La joven, completamente indefensa, se convirtió en el objetivo de un torbellino de violencia. Primero, comenzó la golpiza. Suzanne fue golpeada con cinturones, lo que dejaba marcas en su piel que no solo eran físicas, sino también psicológicas. No pasó mucho tiempo antes de que las agresiones se volvieran más perversas. Le quemaban la piel con cigarrillos, disfrutando del sufrimiento que causaban. Cada marca, cada cicatriz, se sumaba a la pesada carga de dolor que ya llevaba en su cuerpo. La humillación era constante. Suzanne fue afeitada completamente, una práctica que no solo la dejaba físicamente vulnerable, sino que también era una forma de despojarla de su identidad. A medida que avanzaba la tortura,
los abusadores aumentaban la frecuencia y la brutalidad de los castigos. Durante días, Suzanne fue sometida a torturas físicas y psicológicas. La joven no podía descansar, no podía escapar de la pesadilla que vivía a cada momento. Los gritos de dolor se mezclaban con la risa cruel de sus torturadores, que disfrutaban viendo cómo se quebraba. Suzanne fue forzada a pasar horas atada a una silla, a veces sin comida ni agua, y cada intento de resistir solo provocaba más dolor. Sus ojos, una vez llenos de vida y esperanza, se apagaron poco a poco. La joven, atrapada en ese círculo de terror, comenzó a perder la fe en cualquier posibilidad de liberación. La violencia había escalado a un nivel inimaginable, y el sufrimiento que Suzanne experimentaba solo era comparable con un infierno que jamás debería haber existido. La noche del 14 de diciembre de 1992, después de días de tortura continua, los abusadores decidieron deshacerse de Suzanne. En un acto de sadismo puro, la metieron en el maletero de un coche robado, un Fiat Panda, y la llevaron a un lugar apartado en Werneth Low, una zona boscosa cerca de Stockport. Allí, la joven, débil y desnutrida, ya no podía defenderse. Sus torturadores rociaron su cuerpo con gasolina y tras unos minutos le prendieron fuego. Pero aunque las llamas envolvían su cuerpo y su alma, Suzanne no se rindió. De alguna manera, a pesar del dolor extremo, ella logró sobrevivir al infierno. Con el 80% de su cuerpo cubierto de quemaduras, Suzanne arrastró su cuerpo por el suelo, apagando las llamas que aún la consumían. En su agonía, logró caminar más de 400 metros hasta que encontró un camino y, exhausta, fue hallada por 3 hombres que, horrorizados por su estado, la llevaron a una casa cercana. Cuando los paramédicos llegaron, la situación de Suzanne era crítica. Aunque había sobrevivido a las llamas, su cuerpo estaba tan gravemente quemado que su vida pendía de un hilo. A pesar de todo, Suzanne logró dar su testimonio, identificando a sus torturadores: Jim Powell, Bernadette McNeely, Glyn Powell, Anthony Dodson, Clifford Pook y Jeffrey Lee. La policía, tras obtener esta información, comenzó las investigaciones que llevaron al arresto de los responsables. Suzanne Capper falleció el 17 de diciembre de 1992, 3 días después de ser encontrada. A pesar de que luchó con todo su ser por sobrevivir, las quemaduras fueron demasiado para su frágil cuerpo. Su muerte dejó una herida profunda en la sociedad británica y en las autoridades, que no pudieron evitar que esta joven fuera sometida a tal sufrimiento sin intervenir a tiempo. El caso de Suzanne Capper fue uno de los más espantosos y trágicos en la historia de la criminología británica, y su historia sigue siendo un recordatorio del horror que muchas personas, especialmente las mujeres, pueden sufrir en silencio. El juicio contra los culpables comenzó en 1993. Jim Powell, Bernadette McNeely y Glyn Powell fueron condenados a cadena perpetua, mientras que Dodson, Pook y Lee recibieron sentencias menores por su implicación. La condena fue un pequeño consuelo para la memoria de Suzanne, aunque la justicia llegó demasiado tarde. Lo más aterrador de todo es que, años después, algunos de los responsables fueron liberados antes de lo esperado. Jim Powell, por ejemplo, fue liberada en 2017 y Glyn Powell salió de prisión en 2023. Y aunque los abusadores lograron algunas victorias, Suzanne dejó claro que incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque tarde. La historia de Suzanne Capper sigue siendo una advertencia, un recordatorio sombrío de los horrores del abuso y un llamado a todos para que nunca se olviden de la vida de una joven que, en medio de la desesperación, luchó hasta el final. Si este relato les heló la sangre, imaginen lo que viene después. Suscríbanse para seguir explorando los rincones más oscuros del misterio. Activen la campanita para que sean notificados antes de que sea demasiado tarde. Y compartan este video con alguien que crea estar a salvo, porque nos veremos en el próximo video, si es que sobreviven.